Alex es una persona que me impresiona su humildad. Es un hombre de verdad de grandes ligas. Es un chef de alta cocina peruano y ha venido a bendecirnos, hermano, que esta amistad, que esta bendición que Dios nos ha dado, y usted venga y bendiga nuestra iglesia. Gracias. Muy bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Siempre es una alegría luego de algunos años, aunque he estado viniendo seguido a Armenia, pero no he podido estar en la iglesia nuevamente. Pero gracias por recibirme, gracias a los jóvenes que pensaron en mí para apoyarles con el Ministerio de la Palabra durante su congreso y la oportunidad, ¿no?, de servir esta mañana entre ustedes. El tema que vamos a tratar esta mañana lo he titulado Ser discípulos hoy, el desafío de la obediencia, ¿no? Entonces, ser discípulos hoy, el desafío de la obediencia. Y quisiera empezar contándoles esta historia. Dice que había un hombre que fue a una iglesia católica a confesarse, ¿no? Como muchos seguro lo hemos hecho en el pasado. Y bueno, entró al confesionario y comenzó a hablar con el sacerdote. Y en un momento el sacerdote le pregunta a este hombre, le dice: Señor, ¿en qué trabaja usted? Y él le dice: bueno, yo soy un saltimbanqui, le dice, ¿no? Yo soy un saltimbanqui. Y así como ustedes, pues, ¿no?, muestran rostros de extrañados, el sacerdote también. Digo, ¿y a qué se dedica? ¿En qué trabaja un saltimbanqui? Y entonces el hombre le comenzó a explicar con palabras qué es lo que hacía un saltimbanqui. Pero a pesar que se lo explicaba y se lo explicaba, el sacerdote no entendía. Entonces en un momento el hombre le dijo: mire, voy a mostrarle lo que hago. Así que salió del confesionario y, bueno, ahí puesto en pie, arqueó su cuerpo para atrás de tal manera que sacó su cabeza entre sus piernas. Luego se sentó en el suelo, tomó una de sus piernas y la puso detrás de la cabeza. Y luego tomó la otra de sus piernas y también la puso atrás de la cabeza. Cuando el sacerdote vio eso, le dijo: le dijo, ya sé en qué trabaja usted. Usted es un contorsionista, ¿no? Y el hombre le dijo: sí, padre, pero en el argot del circo, los que tenemos esta función de poder hacer movimientos con el cuerpo que normalmente una persona no puede hacer, quien trabaja en esto, en el circo, se le llama saltimbanqui. ¿Okay? Le dijo el padre: bueno, ya entendí en qué trabaja usted. Entonces, usted es un contorsionista. Sí, padre, bueno. Y terminó la conversación, el hombre se paró y se fue. En eso, ahí esperando, ¿no?, su turno para confesarse también, había una señora, pero que ya era bien viejita, bien mayor esta señora, ¿no? Y entonces el padre le dijo: bueno, señora, pase para confesarse también. Y la señora entonces se puso en pie, pero en vez de ir al confesionario, se fue a la puerta de salida de la iglesia. El padre, sorprendido, le dijo: pero señora, ¿no ha venido usted a confesarse? Sí, padrecito, pero hoy día está usted poniendo penitencias muy difíciles, padrecito. No, eso de doblar el cuerpo para atrás, no, padrecito. Yo creo que mejor regreso otro día, ¿no?, porque las penitencias están muy complicadas hoy. Así que, pero bueno, les he contado esta historia porque creo que en la iglesia hoy en día, cuando hablamos acerca de ser discípulo, de ser un seguidor de Jesús, pues para muchos suena como saltimbanqui. Ya no sabemos qué significa
ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor del Señor Jesús. Así que esta tarde queremos explorar juntos qué significa ser un discípulo. Y para eso vamos a ir a lo que muchos llaman el evangelio del discipulado, ¿no? Miren que cuando uno va al final del evangelio de Mateo, ustedes saben que Jesús tuvo 4 biógrafos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando uno va al final del primero de ellos y lee la conclusión de esta biografía de Jesús, Mateo nos va a decir en pocas palabras lo que para él significa la tarea fundamental de la iglesia. Y lo dice en un texto muy conocido por muchos que estamos aquí, Mateo capítulo 28, verso 19. Él dice: por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Y ahí Mateo resume en una corta frase lo que para él es la tarea esencial de la iglesia: hacer discípulos. Si como iglesia hacemos muchas otras cosas que pueden ser muy buenas, pero no estamos formando discípulos, pues perdemos la razón de ser como comunidad de seguidores de Jesús. ¿Está bien? Pero los versos 16 y 17 describen qué significa ser un discípulo. Miren que este texto, el final de Mateo, es conocido como la Gran Comisión, ¿no? La tarea fundamental de la iglesia. Pero no es solamente hacer discípulos. La tarea de la iglesia, realmente la Gran Comisión completa, es ser y hacer discípulos. Porque para ser discípulos primero hay que ser un discípulo. Y entonces, si del verso 19 en adelante está la tarea hacer discípulos, el verso 16 y 17, que son los que vamos a estudiar esta mañana, el énfasis está en ser un discípulo. Y miren cómo arranca Mateo 28, 16 y 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí encontramos las 3 características fundamentales de un discípulo. La primera de ellas, en el verso 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, la mayoría de los discípulos de Jesús, de los primeros discípulos de Jesús, eran galileos. Pero ellos no van a Galilea porque extrañan su tierra, extrañan a la familia, extrañan su comida. No, ellos van a Galilea, ¿por qué? Según el verso 16, en respuesta a una orden de Jesús. Así dice el texto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un discípulo? La obediencia. De ahí el tema de esta mañana: ser discípulos hoy, el desafío de la obediencia. Pero luego nos da otra característica de un discípulo que no vamos a trabajar hoy. Y dice: y cuando le vieron, le adoraron. Si la primera característica de un discípulo es la obediencia, ¿cuál es la segunda? La adoración. Pero un discípulo es aquel que adora al Señor que obedece. Adora al Señor que obedece. Y la tercera característica está al final del verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esos algunos aquí no son ateos, no son paganos, ¿no? Esos algunos aquí son discípulos. Cuando dice y algunos, la palabra completa sería y algunos discípulos dudaban. Entonces, ¿cuál sería la tercera característica de un discípulo? Vamos a decirlo así. Y cuando la duda llega a la vida de un discípulo, el verdadero discípulo sigue obedeciendo
y sigue adorando. ¿Está bien? Así que miren cómo Mateo 28, 16, 17 nos da 3 características vitales en la vida de un discípulo. La primera, la obediencia. La segunda, adoran al Señor que obedecen. Y la tercera, y cuando la duda llega, sigue obedeciendo y sigue adorando. ¿Está bien? Pero esta mañana nos vamos a centrar solo en la primera de estas características, la obediencia. Ahora, casi como que ya no habría mucho más que decir, porque si la primera característica de un auténtico discípulo es la obediencia, obedezcan pues, ¿no? Si son discípulos de Jesús, obedezcan. Y probablemente podría citar muchos campos de la vida donde no estamos obedeciendo como debemos. Y yo puedo terminar con un sermón muy moralista finalmente. Pero el desafío del predicador no solo es predicar de la obediencia, sino predicar de la obediencia de la cual este texto habla en particular. ¿De qué obediencia habla el texto? Y voy a tratar de hacerlo inspirado en una experiencia que tuve hace poco. Fui a un restaurante y bueno, pues era un restaurante que tenía mucha demanda, así que teníamos que esperar hasta que se dé una mesa donde nos podamos sentar. Pero lo particular de este restaurante era que mientras esperaba en la sala de espera, habían unas pantallas de televisión donde se mostraba cómo se preparaban los platos que luego uno iba a comer. Así que ya se imaginarán esa espera terrible mientras te abría el apetito. Pero hay muchos platos, por ejemplo, de la gastronomía peruana que a mí me encantan, ¿no? El lomo saltado, el ceviche peruano, el ají de gallina, el chupe de camarones, y podría seguir citando, ¿ok? Pero yo no sé cómo se preparan. No tengo ni la menor idea de cómo se preparan estos platos, pero me encanta sentarme a comerlos. Y para mí fue todo un descubrimiento ver, mientras esperaba para sentarme a comer, cómo se preparaban estos platos que he comido desde niño. Y yo dije, bueno, creo que a veces la iglesia es así, ¿no? La iglesia es como un restaurante donde venimos a comer. Y qué deliciosos manjares lo que el pastor Rubencho y su equipo de pastores, ¿no?, nos preparan cada domingo y cada domingo. Y nosotros venimos y nos sentamos y comemos de ello y alimentamos el alma y el espíritu. Pero no sabemos cómo esos platos, esos sermones, esas prédicas, cómo se preparan. Así que esta mañana yo no solo quiero predicar, quiero mostrarles cómo fue el proceso de elaboración de esta predicación. ¿Ya? Entonces al principio va a parecer un poquito árido, como siempre cuando uno comienza a preparar un plato, pero en la medida que vamos acercándonos al final, la cosa se va a poner más deliciosa y sabrosa. Así que tengan paciencia. ¿Ya? Cuando uno está frente a un texto, entonces, y uno se prepara para predicar, ¿cómo uno estudia el texto? ¿Okay? Bueno, hay varios, como en la cocina, hay varios ingredientes que uno necesita para poder cocinar bien. ¿Y cuáles son los ingredientes más básicos, ¿no?, que uno, por ejemplo, utiliza a la hora de preparar una predicación? Bueno, el primer ingrediente, ¿ok?, para prepararse para predicar, lo llamamos el ingrediente geográfico. Miren, todos los textos de la Biblia fueron escritos en un lugar particular. A veces ese lugar aparece de manera explícita, otras veces hay que encontrarlo.
Pero en el caso del verso 16, que es el que vamos a estudiar esta mañana, aparece el nombre de un lugar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué lugar aparece aquí? Galilea. Entonces, si quieres estudiar un texto, cada vez que aparezca el nombre de un lugar, encuéntralo, ¿no? Ahora, ¿Galilea qué es? ¿Es un pueblo? ¿Es una ciudad? ¿Es una región? ¿Qué es Galilea? Bueno, no tienen que mirarme a mí, ¿no? Si han traído sus Biblias, ¿qué herramientas necesita uno para ubicar un lugar? Un mapa. Bueno, en las Biblias más viejitas, como la mía, al final de la Biblia aparecen ¿qué? Los mapas, ¿no? Los mapas. Entonces, hay varios mapas. Yo tengo que buscar el mapa que está más cerca del momento en que yo estoy leyendo el texto. Por ejemplo, puedo usar el mapa 3, la división de las tribus de Israel. ¿Ese sería el mapa que me serviría? No, porque estoy muy atrás en la historia. Entonces sigo buscando otro mapa, a ver cuál mapa me puede servir. A ver, la Palestina en el siglo II antes de Cristo. Estoy más cerca, pero todavía estoy atrás. Sigo buscando, llego al mapa 11 y dice la Palestina en los tiempos de Jesús. ¡Wow! Digo, ese mapa me va a servir. Y entonces veo el mapa y veo que en la parte de arriba, en el norte, aparece la palabra Galilea. Y me doy cuenta entonces que Galilea no es el nombre de un pueblo, no es el nombre de una ciudad, es el nombre de una región. ¿Está bien? Y entonces Jesús les dijo que vayan a Galilea. ¿Y dónde estaban los discípulos? Si uno lee el texto, se da cuenta que los discípulos están donde Jesús murió y resucitó. ¿Dónde fue donde Jesús lo ejecutaron, murió crucificado y resucitó? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde? En Jerusalén. Y entonces veo mi mapa y me doy cuenta que Jerusalén es una ciudad que está en el sur. Y entonces cuando el texto dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, entiendo que están yendo desde Jerusalén en el sur hacia el norte en Galilea. Es como que ustedes están en Armenia y yo les digo, miren, vayan a Medellín. Tienen que ir hacia el norte. Entonces, bueno, lo primero que hace uno para prepararse a predicar es usar el ingrediente geográfico. Pero no es el único. El segundo ingrediente que uno utiliza a la hora de prepararse a estudiar un texto para predicarlo es el que vamos a llamar el ingrediente cronológico. Porque todas las historias de la Biblia no solo ocurren en un lugar, en este caso Galilea, también ocurren en un tiempo determinado. No siempre cuando digo cuándo ocurrió, me refiero a un día y una hora, pero tener más o menos una noción de los acontecimientos que ocurrieron antes y después. Por ejemplo, Mateo 28, 16. ¿Ocurrió antes o después que Jesús murió y resucitó? A ver. Mateo 28, 16. ¿Ocurrió antes o después que Jesús murió y resucitó? ¿Antes o después? Después. Porque no hay que ser, por favor, un adivino para eso. Si Mateo 28, 16 está aquí al final, ¿qué ocurre en Mateo 28, 1? La resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió en Mateo 27, el capítulo anterior? Cómo Jesús es apresado y llevado a una cruz a morir.
Entonces Mateo 28, 16 es un texto post-pascual. Ya el Señor ha muerto y entonces ya tengo una noción histórica. Entonces ya hice uso de dos ingredientes: el ingrediente geográfico y el ingrediente cronológico. Ustedes no ven ese trabajo porque ya ven el plato acabado, pero es lo que uno hace cuando uno comienza a estudiar un texto. Pero luego de haber hecho uso de esos dos ingredientes, hago uso de un tercer ingrediente, y es el contexto inmediato anterior y el contexto inmediato posterior. O sea, si estoy estudiando 28:16, entonces la pregunta que me hago es: ¿de qué ha venido hablando Mateo antes de llegar al verso 16? Ese es el contexto inmediato anterior. Y encuentro, por ejemplo, en Mateo 28, y les pido un pequeño trabajo a los que tienen su Biblia, o la puedes buscar ahí en tu smartphone. Lee en silencio Mateo 28 del 1 al 10. A ver, un trabajo personal. ¿Ok? Mateo 28 del 1 al 10. Y mientras lo lees, dime qué partes de esta lectura serían relevantes para entender Mateo 28, 16. Es una pena que algunos no puedan participar porque pues, nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia sin Biblia, ¿no? Ay, aquí tengo agüita, gracias. Oye, hermano, este quiere que me tome el agua. Bueno, mi práctica no es tomar agua mientras predico, me la tomo al final. ¿Saben por qué? Porque siempre siento que si me la tomo delante de ustedes les voy a generar sed y envidia. Pero ya que me obligó, no lo voy a rechazar. Entonces, ¿qué partes de Mateo 28 del 1 al 10 serían relevantes para entender mejor Mateo 28, 16? A ver. El 7, muy bien, el 7. ¿Y cuál más? El 10. Extraordinariamente bien. Porque, ¿qué dice Mateo 28, 7? Mire, el Señor ha resucitado. Las mujeres que están yendo a la tumba a despedirse de su maestro y honrar, se han encontrado con la sorpresa que la tumba está vacía, y se han encontrado con dos ángeles ahí. Y el mensaje de los ángeles para estas mujeres es el siguiente: e id pronto y decid a sus discípulos, verso 7 del capítulo 28, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. He aquí, os lo he dicho. Y en el verso 10 ya no son los ángeles, ahora es el mismo Jesús que se presenta a las mujeres y les da este mensaje. Verso 10: entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, yo leo este texto y digo: wow, a mí me han contado el mensaje de la resurrección a la mitad. A la mitad. Porque sí, parte del mensaje de la resurrección es que el Señor venció a la muerte, que Él resucitó, que está vivo. Pero esa es la mitad del mensaje. La otra mitad del mensaje, ¿cuál es? Y este Señor que ha resucitado los quiere volver a ver en Galilea. Y esa parte del mensaje normalmente no se predica. Pero cuando yo leo me doy cuenta: wow, qué importante era para Jesús encontrarse con sus discípulos en Galilea, que los ángeles se lo dijeron a las mujeres y luego el mismo Jesús también se los dijo. Entonces, cuando ya leo Mateo 28, 16 a la luz de Mateo 28, 7 y el 10, yo digo: no, esto no es una cuestión accidental. Encontrarse en Galilea con sus discípulos para Jesús era una cuestión vital, fundamental. Así que eso uso
de 3 ingredientes. El primero, el geográfico, el mapa. Segundo, cronológico, tener una idea de los acontecimientos. Y el tercero, contexto inmediato anterior. Y el contexto inmediato anterior me dice que el encuentro en Galilea es algo de vital importancia. Entonces ya leo el texto y digo, si es tan importante, ¿cuándo Jesús les dio la orden a sus discípulos de ir a Galilea? Si solo me quedo con los ingredientes, con esos 3 ingredientes que he usado y no uso más, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cuándo Jesús les dio la orden a sus discípulos de ir a Galilea? ¿Antes o después que murió y resucitó? ¿Antes o después? Después, el verso 7 y el verso 10, ya el Señor ha resucitado. ¿Ok? Y el texto parece muy lindo porque el Señor resucita, les da la orden a sus discípulos que vayan a Galilea, y luego en el 28:16 encontramos a los discípulos obedeciendo la orden, yendo a Galilea. Entonces, si me quedo hasta aquí, los discípulos son un modelo de obediencia. Y podía predicar acerca de, así como los discípulos escucharon la orden de Jesús e inmediatamente la obedecieron, así también debemos ser nosotros, como ellos. Pero ya aquella persona, ¿no?, que está familiarizada, ya comienza a ver que aquí hay gato encerrado. Las cosas no parecen tan sencillas como a primera vista parece. Y entonces uno va a usar un cuarto ingrediente en el estudio bíblico. Y ese cuarto ingrediente se llama textos de referencia. ¿Qué es un texto de referencia? En primer lugar, en las Biblias, los textos de referencia aparecen al pie de página, en letras bien chiquitas. Aquí. Si tienes tu Biblia, probablemente las podrás ver. ¿Qué es un texto de referencia? Es un regalo del editor de la Biblia, es un regalo de los traductores. Y los textos de referencia es un acontecimiento diferente del cual estamos leyendo, pero que iluminan para entender mejor el texto que estoy estudiando. Casi los textos de referencia en la Biblia aparecen como un semáforo de luz roja que le dice a la gente que lee la Biblia, le dice: mira, si el texto que estás leyendo tiene un texto de referencia, ni te atrevas a predicar ese texto sin haber leído el texto de referencia, porque si lo haces vas a cometer un serio error en tu interpretación. No todos los textos de la Biblia tienen textos de referencia, pero algunos sí. Y Mateo 28:16 lo tiene. Y aquí abajito dice 28:16. Y al costado, ¿cuál es el texto de referencia? ¿Cuál es? Mateo 26:32. O sea, ¿qué me está diciendo? Me está exactamente, anda ya. ¿Quieres entender Mateo 28:16? Tienes que leer Mateo 26:31, porque si no lo haces, vas a cometer un grave error. Y vámonos a leer entonces Mateo 26. Leamos desde el 31 para entenderlo mejor. Solo tengo que ir un poquito atrás en mi Biblia. Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, ¿qué dice? Iré delante de vosotros a
¡Wow! Entonces me doy cuenta, si no hubiera usado el texto de referencia, qué grave error hubiera cometido. Porque le hubiera dicho a la gente que la orden le fue dada después que Jesús resucitó. Pero realmente la orden de ir a Galilea les fue dada ¿cuándo? Antes de que el Señor muriera. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está preparando a sus discípulos. Horas después de pronunciar estas palabras, Jesús va a ser apresado y lo que él dijo se va a cumplir. Porque el pastor, que es Jesús, va a ser herido, y herido de la manera más cruel, brutal que uno puede imaginar. Y no solo herido, luego lo van a matar. Pero el Señor les prepara y le dice: no se sorprendan cuando apresen al pastor, no se sorprendan cuando lo hieran, no se sorprendan cuando lo maten. Yo ya se los advertí. Pero al tercer día el pastor resucitará, volverá a la vida. Y Jesús está aquí planeando el primer encuentro entre sus discípulos y él, pero él como el Señor resucitado. Y él planeó que ese primer encuentro se diera ¿dónde? En Galilea. Entonces, claro, uno va estudiando el texto y ya el texto va cobrando, ¿no es cierto?, cierto sentido. Y vuelvo al texto y digo, bueno, la orden fue dada antes. Pero ¿por qué para Mateo el tema del encuentro en Galilea es tan vital? Nos lo dice en Mateo 26, cuando nos recuerda cuándo fue dada la orden por primera vez, antes que él muriera. Entonces leo Mateo 28, 7 y 10, y ya entiendo que esto no fue la primera vez que le fue dada la orden, sino esto era ¿qué? Pero Mateo 28, 7 y 10 entonces era ¿qué? Un recordatorio de una orden que había sido dada antes. Un recordatorio. Y entonces digo, no, aquí hay algo, aquí hay algo. Y luego hago la siguiente pregunta. Y digo, ¿habrán ido o no habrán ido los discípulos a Galilea como el Señor lo planeó? Y entonces hago uso de un quinto ingrediente. Vamos a recordar los 4 primeros. El ingrediente geográfico. Segundo, el ingrediente cronológico. Tercero, el contexto inmediato, anterior y posterior. El cuarto, textos de referencia cuando los tiene. El quinto, textos paralelos. ¿Qué es un texto paralelo? Si un texto de referencia es un acontecimiento diferente, pero que ilumina y me ayuda a entender el que estoy analizando, un texto paralelo es el mismo acontecimiento, pero narrado por un autor distinto. Es el mismo acontecimiento, pero visto desde otro ángulo, desde otra persona que escribe de ese acontecimiento. Y los textos paralelos, si los de referencia están abajo al pie de página, los textos paralelos se encuentran al inicio del capítulo. Y entonces, si estoy estudiando Mateo 28, Mateo 28 tiene textos paralelos, y tiene textos paralelos en Marcos, tiene textos paralelos en Lucas, tiene textos paralelos en Juan. 4 autores que hablan del mismo acontecimiento. Y cuando vas a estudiar un texto de la Biblia que tiene textos paralelos, no todos lo tienen, pero cuando lo tienen nuevamente, es una luz roja. Es una luz roja que te está diciendo, ni te atrevas a interpretar un texto que tiene un texto paralelo sin haber leído el texto paralelo. Porque si lo haces, vas a cometer un serio error en tu interpretación. Y entonces voy al texto paralelo de Marcos. Dice, al inicio del capítulo 28,
Marcos 16, del 1 al 8. Entonces voy hacia adelante donde está Marcos. Ok, vamos a leer el del 1 en adelante para ver el contexto del texto en su globalidad. Y nos habla de la resurrección de Jesús también. Pero miren cómo la narra Marcos. Marcos la narra así. Capítulo 16 de Marcos, verso 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿no? Iban a despedirse de su Señor que había muerto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y miren lo que este ángel le va a decir a las mujeres. Verso 6: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero miren lo que dice ahora el verso 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro en particular, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y nuevamente, qué importante era el encuentro en Galilea, que aún Marcos lo menciona. Pero Marcos es más claro. Esto es un recordatorio. La orden de ir a Galilea les fue dada con anticipación. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron las mujeres con este recordatorio que debían llevar a sus discípulos? Verso 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían. Por eso los discípulos no fueron a Galilea, porque las mujeres no dieron el recado. Esas mujeres, ¿no? Entonces, no le dieron el recordatorio a sus discípulos, que habían quedado con el maestro, que luego que él muera y luego que él resucite, lo iban a ver en Galilea. Pero bueno, siempre hay una mujer que redime al gremio, ¿no? Y aparece María Magdalena. Dice el verso 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Verso 10: y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a sus discípulos, que estaban como tristes y llorando. María Magdalena va, y los discípulos estaban en Jerusalén, escondidos en un cuarto oscuro, muertos de miedo. María Magdalena irrumpe en ese cuarto y les dice: no, miren, el Señor ha resucitado, cumplió lo que prometió, el Señor venció a la muerte, y me manda a decirles que los está esperando en Galilea. Vayan. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Sí, el Señor resucitó, está vivo, nos espera en Galilea, vamos. ¿Esa fue la reacción? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, le dijeron: María Magdalena, nosotros sabemos que tú amabas mucho al Señor. No, seguro que has tenido una alucinación, María. Mujer eres, pues, le dice, ¿no? Entonces, no le creyeron. Pero el Señor ya había resucitado, y Él estaba en Galilea esperándolos. Y ellos sentados en ese cuarto oscuro de Jerusalén. Pero el Señor, viendo que no llegaban, les manda a otros, ahora a 2 varones, para que se cumpla la ley, que todo acontecimiento tiene que ser zanjado como verdadero cuando 2 varones dan testimonio. Y son los 2 caminantes de Emaús. Verso 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo.
ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ahora imagínate, los dos caminantes de Maús se encontraron con Jesús. Cuando lo reconocen como el Señor resucitado, dan la media vuelta, regresan a Jerusalén, van a buscar a los discípulos y les dicen: miren, lo que María Magdalena les ha dicho es cierto, el Señor ha resucitado, se nos ha presentado y nos manda a decirles que los está esperando en Galilea, como les dijo. Los está esperando. Vayan, vayan. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Sí, el Señor resucitó, está vivo. Lo que María Magdalena dijo es cierto, nos espera en Galilea, vamos. ¿Qué dice el texto? Ni aún a ellos le creyeron. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor esperaba que hicieran los discípulos? ¿Por qué les anticipó su muerte y su resurrección y su encuentro en Galilea? ¿Por qué Él esperaba que cuando los discípulos lo vieran morir, como Él lo anunció en la cruz, según las mejores tradiciones, un viernes por la tarde, y lo vieran morir, recordaran lo que el Señor nos dijo: se ha cumplido, han matado al pastor, pero Él también nos dijo que al tercer día iba a resucitar y que nos íbamos a volver a ver con Él en Galilea? Y Él esperaba que salieran ese mismo viernes por la tarde de Jerusalén. Ustedes saben por qué, según también las mejores tradiciones, Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Hay razones teológicas para eso, pero también muy prácticas. Había que salir de Jerusalén un viernes por la tarde y a paso lento llegabas a Galilea un domingo por la mañana. El Señor se quedó en la tumba esperándolos para que lleguen a Galilea, pero ninguno fue. ¿Y saben por qué ninguno fue? Porque sencillamente ninguno creyó que el Señor se iba a levantar de entre los muertos. Y se quedaron en Jerusalén. Ojalá puedan sentir la inmensa tristeza con la que Marcos va a escribir el siguiente párrafo. Porque el Señor va a hacer algo que nunca quiso hacer, que no planeó hacer, que no deseaba hacer. Él había planeado que el primer encuentro entre sus discípulos y Él, como el Señor resucitado, Él lo planeó, que ese encuentro se diera en Galilea. Pero miren la tristeza del verso 14. Marcos 16, 14. Finalmente, casi podría decir finalmente, cansado Jesús de esperarlos en Galilea y viendo que las horas pasaban, y desde esa montaña Jesús miraba el camino y decía: sí, yo sé que ese Pedro camina lento, pero aún lento ya hubiera llegado. Las horas pasaban y pasaban y pasaban y nadie llegaba a Galilea. Finalmente, cansado de esperarlos en Galilea, se apareció a los 11 mismos. ¿Dónde se dio el primer encuentro entre los discípulos y Jesús como el Señor resucitado? ¿Se dio en Galilea? En un cuarto oscuro de Jerusalén, donde los discípulos estaban escondidos, muertos de miedo, pensando que harían con ellos lo mismo que hicieron con su Señor. Ahí se dio el primer encuentro, no en Galilea. Y claro, ¿y dónde los encontró Jesús? Sentados a la mesa. Ni siquiera los encontró en el camino, ni preparándose para salir. Estaban bien sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo seguro, ¿no?
yo sé que era muy difícil creer en esto, ¿no? Y yo sé, les mandé a María Magdalena, les mandé a los caminantes de Emaús. Yo sé que era difícil creer en esto, pero no se preocupen. Miren, lo más importante es que nos vimos. Si es en Galilea, Jerusalén, eso es lo de menos. ¿Así reaccionó Jesús? Cuando los vio sentados a la mesa, dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a ninguno que él envió con el mensaje que el Señor ha resucitado y los espera en Galilea. No, hermano, esta reprensión habrá sido tan dura que hasta el primer biberón que se tomó Pedro seguro lo habrá querido regresar. Entonces, ¿fueron o no fueron los discípulos a Galilea? Uno lee hasta aquí y dice, bueno, no fueron. Pero ahora volvamos al texto que estamos estudiando. Mateo 28, 16. Miren toda la vuelta que hemos dado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había. Entonces, ¿fueron o no fueron los discípulos a Galilea? Nos quedamos 40 minutos de estudio bíblico para descubrir una sola cosa. Sí fueron, pero después. Claro. Ante la pregunta si fueron o no fueron los discípulos a Galilea, la pregunta completa debe ser esta: ¿fueron los discípulos a Galilea tal como el Señor lo había planeado? No. Pero el Señor dijo: a Galilea, y a Galilea van. Sí, ya no va a ser el primer encuentro. Juan, el otro texto paralelo, nos muestra que ya Jesús tuvo varios encuentros con sus discípulos en Jerusalén, incluyendo el de cuando Tomás estaba y Tomás no estaba. Todo eso ocurrió en Jerusalén. Pero el Señor dijo: a Galilea, y a Galilea van. Y entonces ahora sí estamos listos para responder a la pregunta. Sí, la primera característica de un discípulo es la obediencia. Pero ¿de qué obediencia habla el texto? ¿Fue una obediencia inmediata, perfecta, instantánea? Al momento que escucharon la voz del Señor, ¿se pusieron en marcha a Galilea? No. No habla de esa obediencia. Ojalá nuestras obediencias fueran así, que al momento en que oímos la voz de Dios, la obedecemos inmediatamente. Pero ¿sabes dónde vamos a probar si somos o no somos auténticos discípulos? No necesariamente en que nuestra obediencia sea inmediata. Tú y yo vamos a probar si somos o no somos auténticos discípulos en que tarde o temprano nos vamos a poner en el camino de la obediencia. En que tarde o temprano nos vamos a poner en el camino a Galilea. Claro. Y ahí está la mayor lucha que muchos de los que somos discípulos de Jesús tenemos. Y son obediencias pendientes.
Nuestro problema no es que no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. La conocemos y la conocemos bien. El Señor nos los ha repetido en Mateo 28, 26, 32. Los veo en Galilea. Se lo repitió en 28:7 con los ángeles. Jesús mismo se los dijo. No, nuestro problema no es que no conocemos la voluntad de Dios. La conocemos y la conocemos bien. Pero como los discípulos, seguimos sentados a la mesa, sacando cuentas de lo que ganaremos y perderemos si obedecemos. Algunos seguimos paralizados por el miedo y seguimos escondidos en un cuarto de Jerusalén creyendo que ahí estamos seguros. Hace rato que oímos la voz de Dios para salir de ahí, ponernos en el camino para encontrarnos con Él. ¿Cuáles son las obediencias pendientes con las que tú y yo luchamos? Pero no necesariamente vamos a probar si somos o no somos auténticos discípulos en que nuestra obediencia sea inmediata. Pero vas a probar que eres un auténtico discípulo en que tarde o temprano vas a obedecer. Ahora, ¿cuál es el mayor premio que Jesús ofrece a aquellos que finalmente obedecen? ¿Cuál es el mayor premio? A la obediencia. Sí, yo sé que el Señor nos trae sanidad a nuestras enfermedades físicas y nuestras enfermedades del corazón, que el Señor puede traer hasta prosperidad económica a nuestras vidas, y todas esas cosas son buenas, pero ese no es el premio mayor de la obediencia. El Señor lo dice varias veces: vayan a Galilea, porque allí me verán. El mayor premio a la obediencia es poder disfrutar de la presencia y de la comunión con Jesús, de poder verle con los ojos de la fe, de poder disfrutar de su compañerismo y de su amistad y de su presencia con nosotros. Ese es el premio más grande de la obediencia. No sé si finalmente Dios te sanará o no te sanará, o te hará rico o no te hará rico, o te hará próspero o no te hará próspero. No lo sé, tal vez con algunos sí, con otros no. Pero a todos nos promete que si le obedecemos, disfrutaremos del don más grande, su presencia con nosotros. Allí me verán. Pero este texto es muy esperanzador, sobre todo para todos aquellos que luchamos con la obediencia. Es muy esperanzador, porque aquí Jesús se presenta como un terco enamorado. Miren, no sé realmente qué ha visto el Señor en nosotros para amarnos tanto, ¿no? Pero siempre viene a mi mente esta imagen, ¿no? Recuerdo cuando me cité por primera vez, cuando estábamos empezando a salir con la que hoy es mi esposa. Y recuerdo que nos citamos en un parque a las 3 de la tarde, un día sábado, ¿no? Y estamos hablando pues de hace mucho tiempo atrás, cuando no existían ni celulares, imagínense, ni WhatsApp. Recién estaban entrando los teléfonos fijos, ¿no? Imagínense. Entonces, recuerdo que quedamos encontrarnos a las 3 de la tarde. Yo estaba ahí en el parque con mis flores esperándola. Y yo sabía cuál era el bus que ella tomaba de su casa para llegar a ese parque. Y claro, a partir ya de las 3 de la tarde, yo miraba cada bus que pasaba
con la expectativa de que ella descendiera. 3 de la tarde, 3:30, y no llegaba. Y yo ahí esperándola. 4 de la tarde y nada que aparecía. 4:30 y yo seguía ahí con mis flores en la esquina esperándola. 5 de la tarde. Oye, qué bobo nos hace el amor, ¿no? Pero 5:30 y finalmente apareció. Y cuando ella me vio ahí esperándola, ella me dijo: mira, Alex, ahora estoy segura que realmente me amas. Y claro, y yo pienso en Jesús, claro, 1000 años luz de nosotros, pero Él también es un terco enamorado. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos sigue esperando en Galilea. Él sigue creyendo que en algún momento vamos a aparecer. Él no ha dejado de esperarnos. Él sigue creyendo en nosotros. Sí, hay mucha gente que ya dejó de creer en ti. Tu esposa ya dejó de creer en ti. Tu esposo ya dejó de creer en ti. Los líderes de la iglesia ya no creen en ti. Tus jefes del trabajo ya no creen en ti. A veces hasta tus padres han dejado de creer en ti. Y hemos hecho muchas cosas para que ellos ya no crean en nosotros, ya no apuesten por nosotros. Pero ¿saben qué? Hay uno que te sigue esperando, que sigue creyendo. Sí, hemos demorado mucho, pero el Señor es un terco enamorado. Él sigue ahí en Galilea mirando a la distancia. ¿En qué momento aparecerás en el camino? El camino de la obediencia. Y esa es mi gran súplica en esta hora. Señor, he demorado más de lo que debo, pero por favor, Jesús, no te canses de esperarme. Voy a llegar, aunque sea arrastrándome, Señor, pero voy a llegar. Por favor, no dejes de esperarme. Y el Señor sigue ahí, como un terco enamorado, esperando que algún día tomes el camino de la obediencia. El Señor contó una linda parábola para terminar, que ilustra este principio. Él habló acerca de un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno, ¿no?, que vaya a un lugar. Y el hijo le dijo: voy. Y finalmente no fue. Y luego el otro hijo le dijo lo mismo: anda. Y el hijo le dijo: no voy. Pero finalmente fue. Y Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 obedeció? ¿El que dijo voy y no fue? ¿O el que dijo no voy pero finalmente fue? ¿Cuál fue el que obedeció? El segundo. Sí, estos hombres al principio dijeron: no voy. Pero finalmente Mateo nos dijo que ahí vamos a probar si somos o no somos auténticos discípulos. Nos ponemos en pie y oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por no cansarte de esperarnos.
Señor, cada uno aquí sabe, y lo sabe muy claramente, en qué área de nuestra vida tenemos obediencias pendientes. Conocemos tu voluntad y la conocemos bien, pero a pesar de conocerla, seguimos sentados en la mesa. Señor, que en esta tarde tu Espíritu descienda sobre nosotros. Sabemos que el camino de la obediencia es un camino largo, angosto, de subida, difícil. Tú nos lo advertiste. Pero Padre, el solo saber que tú me esperas al final del camino vale la pena. Todo lo que tengamos que ganar o todo lo que tengamos que perder por encontrarnos contigo. Tú eres el premio mayor. Gozar de una vida de comunión contigo, Señor, ese es nuestro todo en la vida. El solo caminar contigo es suficiente para nosotros. Gracias, porque este camino no lo caminamos solos. Tu Espíritu está con nosotros y nos lleva hacia ti, y nunca nos dará paz hasta que salgamos de ese cuarto oscuro, hasta que nos pongamos en pie y nos pongamos en el camino de la obediencia. Señor, te adoramos en esta hora. Padre, he demorado más de lo que debo, pero Señor, no dejes de creer en mí. Pronto llegaré. Espérame, Jesús. Espérame. Te adoramos, oh Jesús. Te bendecimos. Proclamamos tu gloria y tu grandeza en esta hora, y te declaramos Señor de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Y oramos así juntos y unánimes en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquel que nos sigue esperando en Galilea. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos fueron bien alimentados esta mañana? Los que se acostumbran a comer en buenos restaurantes ya no se tranzan con comida chatarra. Y Dios manda a estos chefs de alta cocina para nutrirnos y alimentarnos. Y la palabra trae gozo, trae alegría, trae celebración. Cuando usted come bien en un restaurante, usted celebra, usted celebra. Yo sé que hay gente que está desesperada por irse, pero aguánteme en un segundito. Hoy vamos a orar en esta dirección. Vamos a orar por personas que quieran venir adelante y quieran recibir a Cristo en su corazón. Aquí hay un grupo al frente. Quiero orar por ellos. El Señor ha estado esperando por ti desde hace mucho tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Invita a ese amigo que pase adelante. Vamos a orar por él. Cantemos esta canción juntos, démosle gracias a Dios. Pero abrace al de enseguida, dígale qué bueno hemos comido, hemos sido alimentados, hemos sido nutridos. Dios nos dio palabra, nos nutrió nuestra alma. Hay alegría, hay gozo. Cuando uno come bien, uno celebra. Cantemos, hermanos, gocémonos e invitemos amigos aquí al frente
y vamos a orar por ellos, vamos a orar, a atenderlos a ellos aquí al frente. Y hay un equipo aquí al lado, personas que hoy quieran recibir a Cristo en su corazón o tomar una decisión en sus vidas. Vengan, que va a haber un equipo aquí que va a estar orando por ustedes. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios ha hablado a su pueblo